Buenos días, queridos. Buenos días. Cuando cantábamos el primer himno, me gozaba mucho. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. Estuve esta semana escuchando a uno de mis hijos que es miembro de una sinfónica en Tomares y había multitud de instrumentos y me maravillaba de la precisión y la necesidad que cada uno de estos instrumentos tenía en el participar para que el conjunto fuera hermoso. En esta ocasión era un recital sobre pasodobles y habían algunos que conocía, otros eran desconocidos, pero el instrumento más sencillo, había un músico que tocaba unos palillos y eran necesarios en el momento oportuno, eran totalmente necesarios. Y otros tocaban unos cascabeles, otros tocaban unas castañuelas, por no citar los grandes instrumentos de trompas, flautas y demás, ¿no? Pero, ¿qué era lo importante? La armonía. Si no, cada uno por su cuenta, qué desastre. Traigo saludos de los hermanos que nos reunimos en la localidad de Gines, también particularmente de mi esposa. Me habéis preguntado por ella y os digo que ella me ha dicho, no te voy a acompañar, pero saluda a los hermanos que sé que oran por mí. Así que muchas gracias y os transmito el saludo. El capítulo 16 de Romanos es un capítulo eminentemente de despedidas. Y no hay nada que sea ocioso en la palabra de Dios. Nada. Todo, como hemos escuchado antes en el libro de Números, todo tiene un trasfondo espiritual para la enseñanza, para comportarnos del lugar donde el Señor nos ha dejado. He puesto un título a este capítulo y el título es Sin cumplimientos. Sin cumplimientos. Cumplir o un cumplimiento es un detalle cortés que alguien tiene con respecto a una persona o a una situación. Mi suegra, ya con el Señor, tenía una graciosa mención acerca de la palabra cumplimiento y decía, José, fíjate, cumplo y miento. Y esto puede ser en muchas ocasiones de nuestra vida, puede ser cumplir y mentir. Esto no deja de ser precisamente algo que es dar coba o dar lisonja en vano que nos sirve así. Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, se estaba dirigiendo a una iglesia a la que no había visitado nunca. Nunca había estado en Roma y a lo largo de la carta dice varias veces, tengo deseo de ir a vosotros y espero poder estar con vosotros. Estaba escribiendo además a una iglesia establecida, no entendamos un local, sino entendamos multiformes lugares, como veremos luego, donde había testimonio en casas de creyentes y todos formaban el grupo al cual estaba dirigida esta carta a los romanos. Estaban estas iglesias asentadas en la capital de lo que era en aquel tiempo el imperio más importante del mundo conocido. Pablo escogió cuidadosamente las palabras en la despedida. Normalmente cuando eran iglesias que él había visitado ya o había fundado por el poder del Señor, se refería a los santos y no entraba en mayores detalles, si acaso de los que le acompañaban y no tanto a los que iban a recibir la carta. Pero aquí, que no había estado nunca, Pablo escoge cuidadosamente las palabras como se nos ha recordado antes. No era una costumbre de Pablo hacer esto habitualmente, pero en este caso era totalmente necesario. La carta a los romanos, o como algunos dicen, el Evangelio según Pablo, es un monumento espiritual, Alguna vez oí a alguien que dijo, si tuvieras que salvar una sola página de la Biblia porque no pudieras hacer otra cosa y tuvieras que abandonar el libro, ¿qué harías? Dijo, sin duda, Romanos 8. Ya lo habéis estudiado y sabréis el porqué. Es un monumento espiritual. Poder de Dios
para salvación, en el capítulo 1, versículo 16. En relación al capítulo 11 de Hebreos, que conocéis también, podríamos llamar a este capítulo 16 Galería de Ilustres Santos del Nuevo Testamento. Se mencionan sus nombres, y no es por qué, tiene una razón de ser. Galería de Ilustres Santos del Nuevo Testamento. ¿Por qué tan largo y minucioso saludo? Ninguna palabra en la Escritura es ociosa y se pone porque sí, tiene una razón. Aunque él no había estado en Roma, oraba por ellos, como dice en el primer capítulo, y pedía que orasen por él, particularmente, dice en el capítulo 15, versículo 30 y 32, y quería que oraran por él. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Así que empieza con una declaración de su oración en favor de la Iglesia que no conoce y concluye pidiendo la oración sobre su ministerio y su vida. En este capítulo 16 he seleccionado unos temas que destacan, que comentaré muy brevemente, pero voy a mencionarlos con un orden como van apareciendo aquí. En primer lugar, el ministerio femenino. Después, el sacrificio personal y la abnegación. Sigue el trabajo útil. Menciona también las asambleas domésticas. Menciona también la necesidad del buen nombre y de la buena reputación. Menciona la amistad. Menciona el amor fraternal. Menciona los obreros espirituales. Menciona la familia de Dios. Y menciona también sus colaboradores, los colaboradores de Pablo. Vamos a ver brevemente estas cosas en este capítulo. En el capítulo 16, versículo 1 y 2, habla acerca del ministerio femenino. Tenemos particularmente en toda la palabra, pero en el Nuevo Testamento, ministerio de Lidia, de María, de Ana, de Esther en el Antiguo. Servir, que no mandar. Dice en la introducción una mención específica de una hermana a la que menciona con el nombre de Febe. Dice así, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Corinto, que la recibáis en el Señor, como es digno, y que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite, porque ella ha ayudado. Qué descripción tan extraordinaria de una persona, ¿verdad? De esta hermana, Febe. A Febe se le supone portadora de esta carta a Roma y es elogiada por su servicio. Y se menciona precisamente la palabra diaconisa, que luego en las cartas pastorales, en Timoteo y también en Tito se menciona, el trabajo de las mujeres en la iglesia. Y una mención muy concreta en Timoteo acerca de este asunto. Dice, las mujeres asimismo, después de haber mencionado el servicio de los varones, como diáconos, dice, las mujeres asimismo, así que se refiere a una responsabilidad de servicio en la iglesia, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Qué titulación tan preciosa. Pero es lo necesario. No es tanto que sepan hacer cosas, sino que en ellas se condensen estas virtudes para el trato, para servir, no tanto para mandar. Honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Ministerio de las mujeres. Está muy claro, está muy claro. Febe era un modelo de ello, era un modelo de ello. Ha ayudado, ayuda y que la recibáis. Y tenía la responsabilidad posiblemente de llevar la ofrenda. Vayamos al segundo punto que se menciona en el versículo 3, 4 y 5. El sacrificio personal
y la abnegación. Y menciona dos personas, Priscila y Aquila. Aquí en el caso, Priscila está en primer lugar, pero en otros lugares de los libros de Pablo, de las cartas, Aquila está en primer lugar. Priscila es un diminutivo de la palabra prisca, así que es como si dijéramos de Juana, Juanita. ¿Por qué la menciona? ¿Por qué menciona a estas hermanas? Dice así en el versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, las iglesias de los creyentes que él había fundado. Aquila era un judío natural del Ponto, de lo que hoy se situaría en Turquía, y era un profesional de hacer tiendas de campaña, no canadienses, sino tiendas de envergadura donde las familias pudieran habitar dentro, ¿verdad? Fue expulsado con su esposa de Roma en el gobierno del emperador Claudio y tuvo diversas residencias este matrimonio, en Corintio, en Éfeso, en Roma. Y menciona tres aspectos muy hermosos: colaboradores, defensores de su vida y siempre sirviendo y enseñando. En el adelanto de la obra, en este momento en Corinto, donde estaba Pablo, y en Roma, donde ahora se hallaba él. Algunos de los ejemplos que se dan en la vida de ellos es precisamente el de su trabajo útil. Una cosa es trabajar, pero hay que saber si uno, cuando trabaja en las cosas espirituales, en el servicio del Señor, está edificando solo heno, hojarasca, madera, que no resistirá la prueba del Señor. El trabajo útil. Y dice así el Señor Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece y menciona unos vínculos familiares muy directos, pero dice también, y aún su propia vida. Es una condición del discipulado. Si alguno viene a mí y no aborrece aún a su propia vida, eso no quiere decir que tengamos que abandonar nuestro cuerpo, que tengamos que abandonar nuestras responsabilidades, pero como prioridad está, por la devoción que hemos de tener al Señor Jesús, nuestro amor por Él, el servicio comprometido, como ellos habían hecho, ¿verdad? Y se menciona un detalle muy concreto de que ellos habían expuesto su vida por el apóstol. Habían hablado en su favor, habían pagado una fianza, no sabemos, desconocemos el caso. Posiblemente es una referencia a la difícil situación que Pablo pasó en Éfeso, donde dice Pablo que había luchado contra fieras, y no era una referencia a que tuviera que luchar en el circo contra perros o contra leones, sino una referencia a que tenía una oposición tan fuerte y el Señor le había librado. Y Aquila y Priscila expusieron su propia vida. Y hay una mención muy preciosa también de su ministerio, precisamente. Dice en el capítulo 18, versículo 26 de Hechos: y comenzó a hablar, se refiere a Apolos, con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así que se significaron. Apolos era un predicador ambulante con mucha labia, con mucho conocimiento para saber explicar, pero solo conocía lo que correspondía al bautismo, o sea, a la enseñanza de Juan el Bautista. Había desconocido la manifestación del Mesías, había desconocido el testimonio de Jesús, y él predicaba con mucho valor en la sinagoga acerca de la enseñanza de Juan. Le tomaron aparte y le enseñaron. Lo que antes se nos ha dicho de las familias, pensemos en esto. ¿Tenemos realmente lugar en nuestra familia, como esposo, como esposa,
como hijos, si tenemos a nuestra responsabilidad de dar un testimonio de enseñanza claro a los que vienen nuevos a la iglesia, para hablarles del amor del Señor y no hablar de cosas baladíes y de cosas vanas. A veces me sorprende las conversaciones de los creyentes cuando reciben a otros creyentes, que los asuntos que tratan son totalmente banales. En ningún momento se menciona al Señor y a su autoridad, la experiencia propia recibida, las bendiciones recibidas, el aliento para la vida. Priscila y Aquila y Priscila tomaron a Apolos y le hablaron más exactamente el camino del Señor. Y no era fácil. Él venía con el conocimiento de la enseñanza de Juan, de un arrepentimiento del pueblo para clamar que el Señor les perdonara. Y ahora exponían, mira, ven, te hablaremos que el Mesías ya ha venido. Qué poder, qué capacidad. El trabajo útil. Pablo lo recuerda en su carta a los Corintios. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es para ti, hermano, hermana, es para ti. ¿Te sientes tocado con esto? Yo me siento tocado. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el versículo 5, en primera parte, hay una mención a las asambleas domésticas. Las asambleas domésticas. Dice así: asimismo, la iglesia que está en su casa, en casa de Priscila y de Aquila. Menciona en su conclusión a la carta varios grupos de creyentes, pero a este grupo se le llama iglesia. Quería decir que tenía un testimonio claro y fehaciente en la comunidad en la que estaban. No era algo escondido, no era algo de los domingos. Sabían que allí había cristianos que proclamaban que Cristo había muerto y había resucitado, que Cristo era Dios mismo. La iglesia que está en su casa. Hay varias menciones en las cartas de Pablo acerca de las iglesias que están en su casa. Casa de María, el caso en Jerusalén, ¿sabéis?, donde se reunían los creyentes, particularmente es mencionado para orar en favor de Pedro, que estaba en la cárcel. Se menciona en otras cartas casa de Ninfas, la casa de Filemón, la iglesia que está en tu casa. Otro punto, el buen nombre y la reputación. En Proverbios hay un texto muy conocido que dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Quién se lo cree esto? Yo he visto cómo el buen nombre de una persona ha sido ocasión para restituirle y para dignificarle y para ponerle confianza. No porque tuviera mucho, precisamente en una persona muy humilde, pero su persona transmitía una formalidad, una integridad, una sobriedad que era digno de toda confianza. Así se cumple la palabra. Y la buena fama más que la plata y el oro. Se menciona en la segunda parte de este versículo a un tal Epéneto. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer fruto de Acaya para Cristo. Recuerdo haber dicho a una persona, creyente ahora en Cristo, en la iglesia de Gines, cuando era creyente: confío en el Señor que tú serás el primer fruto de Gines para Cristo. Hablo de una persona que no era de un entorno de creyentes, de una persona que no conocía a Cristo, no conocía el Evangelio, no conocía nada de las iglesias evangélicas. El primer fruto para Cristo. Y hay una mención aquí preciosa, dice: amado mío, amado mío. Revela una intimidad preciosa.
son rasgos del carácter. También hay otra mención, más en este capítulo también, pero sabéis que de su compañero Lucas, el médico amado, el médico amado. El coraje de decir, esta persona cuando dio testimonio de Jesucristo en un mundo hostil, el primer fruto para Cristo en Acaya. Acaya es una zona al norte de lo que ahora conocemos como Grecia. Y habla de María en el versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Tanto ha trabajado. Es una de las 6 Marías que aparecen en el Nuevo Testamento, pero evidentemente habla de desvelos infinitos. Esta mujer, desvelos infinitos. En el versículo 7 menciona a un tal Andrónico y Junias. Es de creer que el nombre de Junia se refiere a una mujer, es un nombre femenino. Podemos suponer que fueran matrimonio, por la relación de mencionarlos juntos. Sus nombres no son hebreos, aunque dice después que son compatriotas juntos. Vamos a leer el pasaje. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Pensar que fueran de su familia es mucho pensar. Más hemos de pensar que eran compatriotas suyos, que eran también judíos, aunque sus nombres más bien dan de pensar de una ascendencia helenista dentro del judaísmo, como aquella sinagoga que había en Jerusalén donde dio testimonio Esteban, y ya sabéis lo que ocurrió con su testimonio. Se entienden que son compatriotas suyos, y como primer honor, ser compañeros de Pablo en su cautividad. Habían pasado esta experiencia tremenda de ser señalados por la sociedad contemporánea, ser apresados, ser juzgados. Ahora están en Roma y Pablo les envía cariñosos saludos. Y aquí aparece, y en lo que hemos leído anteriormente, de Péneto, de Priscila, de Aquila, de María, de Andrónico y de Junias, el sexto tema que voy a mencionar, el tema de la amistad. El tema de la amistad. Amigos míos, la amistad es perseverante. La amistad es la buena amistad, no los que pueden ser amigos porque tienes. Y como le pasó al joven, al hijo pródigo, se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Y uno le dijo, mira, ves a cuidar cerdos si quieres, y ahí podrás comer. ¿Comer qué? No podía comer ni algarrobas y las tenía que robar, si tenía que comer. Estos amigos, el mundo está lleno, y todos, no digo que hayamos ido, pero conocemos casos que solo el interés, solo la conveniencia, el momento, los ha acercado a nosotros y han dicho, soy tu amigo, mira, amigo mío. Pero ahí no hay nada detrás. La amistad, digo, es perseverante, es estimulante, la amistad es beneficiosa. Hay unos textos de la palabra de Dios que quiero mencionar rápidamente. La amistad es perseverante, dice la palabra. En todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo. ¿Quieres probar a tus amigos? Llámalos cuando tengas problemas. A ver cuántos aparecen. La amistad es estimulante, dice la palabra. El hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza o estimula a su amigo, La amistad es beneficiosa, sin duda. Dice la palabra, mejores son 2 que 1, porque, además de otras cosas, el uno levantará a su compañero, mas ay del solo. Pablo hablaba en términos, y hemos visto las razones, compañeros, colaboradores, aprisionados con él, haber puesto la vida con él. Qué maravillosa relación. En el versículo 8 hay una mención a un tal Amplias. Saludad a Amplias. Este nombre quiere decir aumentado, de mucho valor. Amado mío,
en el Señor. Precisamente este nombre era dado habitualmente a los esclavos, así que podemos pensar que esta persona fuera esclava o hubiera sido. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, una mención honorífica. Veamos ahora acerca de los obreros espirituales o colaboradores eficientes. Aparece Urbano, aparece Eustaquis, aparece Apeles, aparece hasta aquí, Urbano, Estaquis, Apolos. Saludad a Urbano, versículo 9, primera parte, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Saludad a Estaquis, amado mío. Estaquis era un nombre muy común en el mundo de habla griega. Saludad a estos amigos, colaboradores. Algunas características del amor fraternal se hacen quizá necesarias mencionarlas ahora. El amor entre hermanos debe de ser sincero, Dice en esta misma carta, en el capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Dar para esperar recibir es un amor fingido. El amor, en la extensión de la palabra, es el favor, el valor, la ocupación, la preocupación para hacer bien a otro. Esto es el amor. De tal manera amó Dios al mundo, mirad, ahí está, que tiene interés, tenía interés, tendrá interés, por supuesto. El amor debe ser sincero, sin fingimiento, sin pretender nada a cambio. El amor, en la palabra hay muchas cosas, pero por abreviar, es el sello del discipulado del creyente. Dice la palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No de boquilla. Hoy cuántos quiero. Se demuestra con hechos de que buscas el bien ajeno. El amor fraternal no es absolutamente, no es egoísta. Sincero, prueba de nuestro discipulado y nada egoísta. Amarás al prójimo como a ti mismo. Aparece aquí el nombre de Apeles, también un nombre muy común en Roma, versículo 10, primera parte. Dice, aprobado en Cristo. Yo no sé si se le acababan los calificativos al apóstol, pero no lo creo. Hablaba en el Espíritu, y como tal, las menciones, como he dicho al principio, particulares a las personas, es porque tenían un asiento cariñoso en su corazón. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, un creyente bien preparado. Dice la palabra en su carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, lo siguiente: porque es necesario que entre vosotros haya disensiones o divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. La prueba, sea respondiendo a un examen, sea superando una dificultad, demuestra la cualidad y la calidad de la persona. Aprobado en Cristo. Pablo tendría razones suficientes para mencionar a este hermano. Las dificultades es donde se manifiestan precisamente los creyentes. Luego aparece otro, en el versículo 10, segunda parte. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. No dice la iglesia, dice a los de la casa. Este tal Aristóbulo se supone que era un pariente lejano de Herodes el Grande, y como tal,
por las influencias políticas, había prosperado en Roma. Este mantenía en su casa, en Roma, con relaciones cordiales con la familia imperial, sin duda. Los miembros de esta casa eran evidentemente cristianos. El titular no lo era. La familia no lo sabemos. Pero en aquella casa, entre sirvientes y esclavos, había creyentes que daban testimonio. Aparece luego en la casa de Narciso otra mención parecida a esto. Saludad a Herodión, mi pariente, su paisano. Posiblemente incluido en la casa de Aristóbulo. Puede haber sido un líder del grupo anteriormente mencionado, porque este sí que es un nombre judío. Y viene aquí un caso repetitivo de condición. En el versículo 11, segunda parte, dice así: saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Antes ha dicho a los de la casa, ahora dice a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. El Evangelio había penetrado en círculos de servicio inesperados. Dice en Filipenses: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. No tenemos conocimiento de que el emperador y sus próximos se hubieran convertido al Evangelio, pero en la casa de César había. No es de creer que este Narciso fuera creyente, sino que en su casa lo sabía. Se menciona en la historia contemporánea del emperador Nerón que este Narciso era un liberto, o sea, un esclavo liberado, que había sido liberado por el emperador Claudio. Una casa en la que imperaba la corrupción y el desorden más vil. Una casa dividida en la que brilló el fulgor del Evangelio. Son muchos los nombres y quizá pueda ser un poco repetitivo o omnioso el hecho de mencionarlos a cada uno, pero la palabra de Dios no es ociosa, y vuelvo a lo que he dicho al principio. Pablo tenía un calificativo para cada uno porque los amaba. Se mencionan aquí a dos mujeres, Trifena y Trifosa. Un nombre, Trifena quiere decir lujosa y Trifosa quiere decir delicada. Hermosos nombres. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Otro caso de servicio. Mujeres comprometidas. Quizá fueran hermanas. Alguien ha dicho que quizá eran mellizas. De ahí la similitud del inicio de sus nombres. No lo sabemos. Capítulo 16, versículo 12. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho o tanto en el Señor. Estamos ante el final de una carrera. Si antes hablábamos de los jóvenes, quizá Pérsida fuera ya una mujer entrada en años, porque el apóstol dice, ha trabajado mucho en el Señor. ¿Cuál es la importancia precisamente de las ancianas, como Pablo en sus cartas pastorales menciona? No se está refiriendo a las esposas de los ancianos, que no son ancianas, sino a las personas de edad, mujeres de edad, con unas responsabilidades de enseñar a las mujeres jóvenes, y en primer lugar, como dice en sus cartas y enseña en sus cartas pastorales Pablo, a que amen a sus maridos, a que amen a sus maridos. Alguna mujer mayor, familiar mía, por eso me atrevo a mencionarlo, que ha dicho, cuando nos hacemos viejas, perdemos la vergüenza. Tendría razón, ella lo decía desde su experiencia. No es ya la timidez de la adolescencia, en el momento que esto se habla, el descaro de ciertos momentos de la vida, sino perder la vergüenza.
¿Por qué será esto? El apóstol Pablo en sus cartas recomienda mucho a las mujeres de edad que tengan especial cuidado con las hermanas jóvenes, para enseñarlas, para orientarlas, para exponer su experiencia de la vida acerca de lo que hay que hacer en determinadas circunstancias. La vida no es fácil. La relación familiar puede quebrarse, puede romperse. Y aquí la mujer creyente tiene que estar en su sitio, y debe de ser enseñada por las mayores. Ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13, primera parte. Saludad a Rufo, escogido. Este era un cristiano eminente en el Señor, escogido en el Señor. En el capítulo 15 de Marcos se describe a Simón de Cirene, ¿sabéis? Aquel que llegó a las puertas, a una puerta de la ciudad y encontró allí a una comitiva de malhechores. Y un soldado romano puso su espada sobre el hombro de este Simón de Cirene, que era la señal en que uno quedaba sujeto a la autoridad dominante. Y le dijo: anda tú, coge este palo, coge esta viga, que este no puede más, y acompáñanos. Simón de Cirene cargó con el madero que el Señor llevaba. Y se menciona precisamente en Marcos capítulo 15, pensando que la carta de Marcos fue escrita precisamente para los romanos, se menciona a este Rufo y dice que Simón era padre de Alejandro y Rufo. Vuelvo a decir, como este evangelio fue escrito particularmente para los gentiles, pues la relación parece obvia. Cuando se menciona, como el caso de Malco o otros que son mencionados por nombre, como se nos decía algo, es porque tenían algo que ver en la historia y eran conocidos. Pero no termina aquí el saludo de Pablo a Rufo, sino que sigue en la segunda parte del versículo: y a su madre y mía, o que también lo es. Pablo era natural de una provincia en lo que hoy es Turquía, en una ciudad de Tarso, de padre judío. Tenía la nacionalidad romana, posiblemente por servicios que el padre de Pablo hubiera podido hacer. Pablo estuvo estudiando desde muy joven en Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Esto ya nos habla de una cierta disponibilidad. No mandamos ahora a nuestros hijos, aparte que puede haber alguna excepción aquí, a Harvard o a Massachusetts, ¿verdad? Esto cuesta muchísimo dinero, 20, 25.000, 30.000 dólares al año. Pablo estudiaba en Jerusalén. Allí tenía familia en Jerusalén, una hermana suya. Pero, como él menciona en su carta a los Gálatas, que lo había perdido todo y lo tenía por basura, es de entender que su transformación, su conversión al Señor, habían hecho que la familia le hubiera puesto una cruz. Con esto no nos juntamos. Y Pablo, convertido en Damasco, deseando predicar el Evangelio, primero en Damasco y luego en la capital, había sido rechazado por el entorno que antes tenía. Antes era un estudiante reconocido, un estudiante que progresaba políticamente, tanto que el propio Sanedrín le dio autoridad para que fuera a Damasco y apresara a todos aquellos que en las sinagogas predicaran a propósito del camino. ¿Qué necesidades habría tenido Pablo, verdad? En Jerusalén, madre de Rufo, esposa de Simón de Cirene, a su madre y mía. Hay aquí un trasfondo precioso de cariño, de amor, del cuidado de esta mujer. Madre de Rufo. No sabemos su nombre, pero sí sabemos su servicio. Menciono brevemente el tema de la familia de Dios
en nuestras relaciones espirituales. Se ha mencionado algo antes con la descripción del campamento bien ordenado de Israel en el desierto. Tenemos ascendencia a la familia de Dios por designación, dice la palabra en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Algunas veces he oído unas palabras que siempre me han entristecido. Una cosa es la iglesia y otra cosa es la familia. Esto no es así, hermanos. Nuestra familia de carne tenemos unas responsabilidades con respecto a ellos de cuidarlos, enseñarlos y guiarlos por los caminos del Señor. Y aquellos que podemos tener la bendición de que nuestros hijos, sus esposas, sus esposos, las nueras, los yernos, los nietos, sus hijos, anden en los caminos del Señor, bien es que hay miembros en segundo plano de la familia que quizá no son creyentes, y nuestra responsabilidad es de dar un testimonio firme de cómo se anda delante del Señor en nuestras casas. La familia de Dios. Formamos parte de este grupo reconocido, como Jesús enseñó precisamente a los que decían: oye tú, que fuera está tu madre y tus hermanos que te están esperando. Y Jesús dijo: porque todo aquel que hace a la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. La familia de Dios se llega por obediencia, respondiendo a la invitación del Evangelio, teniendo presente los mandamientos del Señor para nuestras vidas. Formamos parte de una familia de la que no podemos separarnos. Y evidentemente, la Iglesia está formada por familias, pero como se nos recordaba antes, qué grande la importancia de las familias en el temor del Señor para que la Iglesia camine ordenadamente. Por designación, por obediencia, sois parte y miembros de la familia de Dios. Luego vienen una serie de nombres que siguen aquí, versículo 14, Asínscrito, Regonte, Hermas, Patrobas, Hermes, saludad a estos hermanos y a los hermanos que están o que viven con ellos. No era una iglesia necesariamente, pero estas personas tenían relación con personas, fuera como servidores, fuera como relaciones comerciales, que estaban con ellos y eran del Señor. Versículo 15, primera parte. Saludad a Filólogo y a Julia. Saludad a Nerea y a su hermana, versículo 15, segunda parte. Esta mención de hermana, que no se menciona el nombre, algunos han tenido mención que fuera una persona, quizá Pablo no lo sabía, pero si mencionaba a su hermana es porque tenía conocimiento de que era creyente, ¿verdad? Algunos mencionan que quizá por cuidado, por proteger a esta persona, no es mencionada en la carta. También se saluda a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Nombres comunes. Versículo 16, primera parte. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Este saludo se repite en las cartas de Pablo, al final en varias, y también en la carta de Pedro. Besaos. No se trata de un beso en la boca, se trata de besarse en las mejillas. Este saludo es característico de los creyentes. Los romanos no se saludaban así. Así que es una característica del pueblo cristiano. No era habitual entre los romanos. Era una característica. En la práctica de la vivencia de la Iglesia está mencionada precisamente que Crisóstomo, en una homilía sobre 2 de Corintios, dice que antes de participar de la cena del Señor,
y después de participar de la cena del Señor, los cristianos se besaban unos a otros. Esta señal de proximidad tan preciosa es algo que Pablo recomienda. Versículo 16, segunda parte. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo estaba en Corintio y todas las iglesias de Cristo. Iglesias de Asia, iglesias de Grecia, de Macedonia, de Acaya, están aquí. Voy a concluir ya, pero no voy a dejar pasar algunos nombres que se mencionan porque tienen también algún carácter especial. Los colaboradores de Pablo en el momento del redactado. Dice así en el 16:21. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, judíos como él. Versículo 23, dice una mención, yo Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Por primera y única vez sabemos el amanuense que estaba escribiendo al dictado del apóstol. Qué conocimiento tan precioso tendría este Tercio, ¿verdad? A propósito de las palabras poderosas al apóstol Pablo, promovido por el Espíritu. Solo sabemos el nombre de este amanuense. Se introduce aquí un saludo personal. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios han necesitado de la humilde ayuda de otros para llevar a cabo su labor. No olvidemos esto. Finalmente, el versículo 23 y versículo 24, hay una serie de detalles acerca de sus hospedadores. Voy a leerlo para concluir. Os saluda Gayo, hospedador mío. En Corinto, Gayo había ofrecido su casa para que predicara el Evangelio. Y de toda la iglesia, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Una de las cosas más interesantes para mí en este capítulo es la manera en que Pablo describe o retrata a las personas estas casi con una sola frase. Es una gran cosa el pasar, cuando pasemos al futuro, en nuestra modesta historia, que podamos ser recordados con una frase sencilla y personal. O bien porque tuvimos la casa abierta para enseñar, para ayudar, para recoger a los demás, o haber sido personas con un corazón ampliamente fraterno. Algún día quizá se resumirá la historia de José, la historia de Juana o la historia de Lucas. ¿De qué manera? ¿Qué dirá esta frase? ¿Qué dirá? Que el Señor nos ayude.